Hola maestras, maestros, ¿cómo están? Espero que esta semana que es de vacaciones puedan estar descansando en casa y cuidándose mucho. Gracias por compartir conmigo esta cuarta sesión de nuestro curso Problemas Actuales de la Educación, en donde hemos puesto al centro del diálogo la parte más cercana al profesor, que es la parte didáctica, y donde hemos considerado que es un espacio de mejora en la que podemos ir incidiendo. Voy a compartir pantalla. Bien, pues en sesiones anteriores ya hemos hablado de los fines, los contenidos y los objetivos de la educación, así como del aprendizaje significativo. Entonces hemos llegado a la conclusión de que para el siglo XXI todo cambia. Siglo nuevo, fines nuevos, contenidos nuevos, objetivos de la educación nuevos y nuevas concepciones de lo que es el aprendizaje. Compartimos que para vivir en este nuevo siglo, la escuela tiene que ayudarnos a formarnos emocionalmente regulados, autorregulados, ¿no? Y debemos ser también personas que aprendamos y sepamos vivir en la incertidumbre. Comentamos que estos fines de la educación tienen que verse reflejados en los objetivos de la enseñanza. Y comentamos que hay por lo menos tres tipos de objetivos, perdón, de contenidos, que son los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Y que estos objetivos tienen cuatro componentes: el nivel de desempeño, el que se va a enseñar, el cómo se va a enseñar, que es la estrategia y para qué. Hablamos también de que el aprendizaje significativo es la vinculación no arbitraria de los contenidos previos con la nueva información y que es diferente el aprendizaje significativo al uso significativo de conocimiento, ¿no? Hoy precisamente vamos a dar atención, vamos a hablar sobre uno de los componentes de los objetivos, que es el cómo, es decir, los métodos y las estrategias de enseñanza. Un objetivo, nosotros lo planteamos en sus cuatro componentes: el nivel de desempeño, el qué, el cómo y el para qué. Si no le agregamos un método y una estrategia, es solo una buena idea. No vamos a tener ningún objetivo, es una buena idea, ¿no? Con frecuencia pongo yo el ejemplo de, dígame cuál es su objetivo en la vida. No, pues mi objetivo en la vida es ser feliz ahora, dígame cómo lo piensa lograr. De otra manera, solamente va a ser una buena idea. Ah, mi próximo objetivo es ir a hacer un doctorado a Europa, a España. Ah, ahora dígame cómo. Pues eso no lo sé, ¿no? Pues ahí es donde hay que poner atención, porque de otra manera eso es una buena idea, una buena aspiración, un deseo, pero no es algo viable, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de los métodos de enseñanza. Un método es un conjunto de pasos que nos permiten alcanzar un objetivo. Digamos, en términos generales, eso es un método, un conjunto de pasos que nos permite avanzar de un punto A un punto B, pues de manera sistemática, de manera ordenada. Podemos llegar a todas partes sin un método, pero llegaremos con más dificultades, llegaremos, pero no vamos a saber si llegamos, si avanzamos, ¿no? No sabremos cuánto nos falta por llegar, si ya abandonamos el punto de partida, es decir, para alcanzar un objetivo debemos diseñar un conjunto de pasos que nos lleve en este caso, del aprendizaje previo, de los conocimientos previos, a el nuevo grupo de aprendizajes esperados. Entonces, bueno, aquí lo tenemos.
son ese conjunto de pasos que nos van a llevar de los aprendizajes previos a los objetivos de enseñanza. Entonces, aquí en medio, como ayudándonos a transitar en un laberinto, pues encontramos muchas cosas. Entre ellas los métodos, las estrategias, pero también los medios. O sea, si tengo una buena estrategia, muy bien. Cuenta con el medio o los medios para hacerlo. ¿Tiene alguna técnica, una dinámica? ¿Cómo va a organizar al grupo? Eh, ¿qué, ¿Qué técnicas van a utilizar? ¿Y cuáles van a ser los medios? Me quiero ir de viaje. Muy bien. ¿Tiene los medios económicos para hacerlo? No, no los tengo. Entonces, eh, tiene que empezar a buscar los medios, ¿no? Quiero dar una clase virtual. ¿Tiene los medios? Sí, sí tengo el Classroom, tengo el Meet. Ah, muy bien. Ya tenemos los medios para hacerlo. Tiene una dinámica, tiene cómo se va a organizar el grupo, si lo va a hacer en vinas, lo va a hacer en pequeños equipos, va a ser de forma individual, etcétera. Va a ser en vinas. Ah, muy bien, ya tenemos ahí la dinámica, ¿no? Entonces, los métodos, las estrategias, los medios, las técnicas, las dinámicas, nos permiten ir transitando en un laberinto que se nos puede convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, que de hecho siempre lo es, porque cada momento, cada sesión, pues es algo desconocido. Sabemos cómo funcionó la sesión pasada, pero no sabemos cómo va a funcionar la que estamos planeando. Entonces, siempre va a ser un laberinto por, por el cual tenemos que transitar y del cual necesitamos un mapa, una brújula que nos permita y herramientas que nos permitan ir transitando, transitando a través de él. Bueno, según Guillermina Labarrere en 1988, ella es un miembro destacado de la escuela cubana. Como ustedes saben, ellos son, desde mi punto de vista, de los mejores pedagogos de América Latina, si no es que de toda América. Son los diseñadores de metodologías diversas, de muchas metodologías. Ellos tienen metodologías de enseñanza para todo, para las matemáticas, para la lectoescritura, para la educación física, para la educación artística. Ellos tienen metodologías de enseñanza para todo. Entonces, ella es una de las principales representantes de esta que le llamamos la pedagogía cubana, provenientes de la revolución y de este gran auge de los planteamientos socialistas en el mundo. Sin meternos en un asunto de debate político, Guillermina Labarrere, bueno, tiene un libro que se llama Pedagogía. Y en ese libro, que es difícil conseguirlo en México, pero bueno, por ahí debe haber algún otro, además del mío. Ella clasifica los métodos en un primer momento por la fuente de adquisición de los conocimientos. Entonces, desde este criterio, ella los clasifica y dice, bueno, hay métodos orales, ¿no? También hay métodos que implican el trabajo con los libros de texto y otras fuentes. Hay métodos intuitivos y métodos prácticos, ¿no? Entonces, los métodos orales son aquellos eh, cuya transmisión es propiamente la palabra. La conversación la utilizamos como vehículo,
el discurso, ¿no? El trabajo, el diálogo con las personas. Dice, bueno, entre los métodos orales, uno de los importantes es la narración. Cuando nosotros trabajamos, damos historia, es algo que utilizamos de manera muy puntual, ¿no? Vamos narrando los acontecimientos, es un ejemplo muy claro, que de los que tenemos conocimientos de la conquista, de la Segunda Guerra Mundial, de los grandes acontecimientos históricos, de las elecciones de julio pasado, en fin, vamos haciendo una crónica de acontecimientos, ¿no? Pero también puede ser, bueno, sí, una crónica de acontecimientos, incluso puede ser algo que esté pasando en este momento. Un ejercicio claro son los cronistas deportivos. Si usted escucha en el radio un partido de fútbol narrado, pues es un arte, ¿no? Es un arte que tienen a uno que hacerse imaginar la cancha, en donde, en donde está el jugador, ¿no? Y es muy diferente la narración en radio que la narración en televisión, porque en la televisión tenemos un apoyo, ¿no? Entonces, no me narre como si estuviera yo oyendo el radio, no es necesario, ¿no? Entonces, la narración pone énfasis en acontecimientos que van siendo desarrollados, que se desarrollan cronológicamente. Pues vamos narrando y ahí incluimos elementos de contexto que nos permitan ubicar a los actores, ¿no? La situación y los eventos que van siendo parte de la historia. La conversación es otro. Ahí pues no necesitamos un interlocutor. Es un asunto de dos. La narración puede ser una persona la que está narrando, ¿no? Un cuentacuentos es un narrador, ¿no? Un talk show, estos speakers que ahora se utilizan mucho, que nos van eh, diciendo, estos motivadores expertos que nos van narrando cosas. En la conversación necesitamos a alguien que nos pueda eh, responder, que pueda ser interlocutor, que nos ponga en duda tal vez, que pueda generar preguntas con la que podamos tener un diálogo mm, abierto sobre algo. Y tenemos también la explicación. Bueno, la explicación es básicamente dar cuenta de un acontecimiento, de un momento, de, una, de un problema, de una fórmula. La explicación se utiliza mucho cuando abordamos un problema y vamos despejando cómo se hace, vamos explicando cómo va ocurriendo el despeje de una fórmula, vamos explicando cómo realizar una, una estrategia, ¿no? Bueno, cuando hablamos del métodos que utilizan libros de texto y otras fuentes, eh, pues ahí hay un elemento más. No solamente es la exposición, el diálogo, la explicación, sino hay un elemento más. Que puede ser libro de texto, puede ser un audio, puede ser un video, puede ser una página de internet, ¿no? Alrededor del cual, bueno, se va dando una conversación, se va haciendo una explicación, se va interactuando. Hay tal vez instrucciones para realizar ciertas actividades. Hay también, dice la doctora Lavarrere, hay métodos intuitivos que, por ejemplo, podría ser la exposición
directa a la fuente de información. O sea, el alumno trabaja con el texto o trabaja, por ejemplo, ahora con una app directamente. E intuitivamente va leyendo y va comprendiendo, va tocando el touch del, del celular y hay cierta intuición en ello y va descubriendo cosas. Eso también resulta interesante. Yo he trabajado este método intuitivo con mis alumnos a partir del uso de apps y realmente pues tienen que poner atención en lo que están haciendo y empiezan de manera natural a tocar y a comprender cuál es la lógica de desarrollo de funcionamiento, ¿no? Esos son los métodos basados en la intuición. Y hay otros que se llaman los métodos prácticos. Aquí definitivamente hay una serie de acciones que realizar. Hay consignas, hay cosas que uno tiene que hacer. Por ejemplo, cuando hacemos la activación física en la escuela, hay cosas que hacer, ¿no? La realización de un proyecto en el taller. Tenemos un proyecto en el taller de periodístico, tenemos actividades que realizar en el proyecto del, del seminario, de la revista. Tenemos un taller y hay cosas prácticas que hacer, como las prácticas de laboratorio. Vamos al laboratorio y tenemos cosas que hacer. Eh, Calienta agua, eh, agrégale alcohol, mide la temperatura, gradúa el calor. En fin, hay cosas que hacer. Entonces, son los métodos prácticos. Cabe mencionar que con frecuencia, nosotros vamos trabajando estos métodos, de manera intercalada, ¿no? Simultánea. Explicamos antes de que el alumno haga alguna barbaridad en el laboratorio, primero le explicamos, conversamos con él, cuáles son tus intereses, cómo te preparaste para la práctica, le explicamos y posteriormente hacemos las actividades, ¿no? Entonces son métodos que para una cuestión de análisis se separan, sin embargo, eh, los utilizamos paralelamente o simultáneamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La doctora Labarrere tiene una segunda clasificación y dice, se clasifican por la relación de la actividad del profesor y de los estudiantes. Esto ella lo retoma de Klingberg, de 1978, que viene un poco también en la misma corriente que la doctora. Y dice, ahí hay el método expositivo, el de trabajo independiente y el de elaboración conjunta, ¿no? En el método expositivo es un método como el que yo uso ahora, que es el de la exposición. Puedo apoyarme con diapositivas, como en este caso, o de la forma que a mí más me gusta en el aula, apoyándome en el pizarro. Si alguno de ustedes ha tomado clases presenciales conmigo, sabrá que el pizarrón es un elemento muy importante, donde voy presentando poco a poco las consideraciones, los análisis de lo que vamos abordando. Ese es un método expositivo. Ahora, ese método expositivo, en mi opinión, no lo dice así la doctora, pero en mi opinión, da pie al trabajo independiente, que es donde el alumno realiza actividades de forma personal con la dirección del profesor. Ya que en el expositivo se le explica lo que tiene que hacer, se le explica los pasos, qué es lo que se espera que haga, qué es lo que se espera que alcance, y entonces pasamos a ya una serie de instrucciones, de orientaciones que el alumno realiza con la dirección del maestro, ¿no? Calienta agua en un
un vaso de precipitado. Bueno, el maestro le tendrá que indicar qué cantidad de agua, a qué temperatura, cómo utilizar el, el termómetro, ¿no? O podemos dejarle una investigación corta, porque tendremos que decir que buscar, en dónde buscar, con qué criterios debe buscar en el Internet, orientarlo, algo que pueda él irle organizando el proceso. Y hay otro que es de elaboración conjunta, ¿no? Que por lo general este es el que vamos realizando a lo largo del proceso, que es donde hay una conversación entre el profesor y los estudiantes. A veces este método lo utilizamos para cerrar las sesiones. A ver, dime qué aprendiste, cuáles fueron tus conclusiones, ¿te parece que esas conclusiones son las adecuadas? ¿No será que equivocaste un dato? ¿No será que utilizaste una información eh, que no era pertinente, que no era correcta? A ver, vamos a revisar nuevamente los resultados. Estamos conversando, ¿no? Y el alumno pues va incorporando su trabajo a- al diálogo con el profesor. Y el tercer tipo de métodos que desarrolla la doctora los organiza por el carácter de la actividad cognitiva del alumno. Esta gráfica, digamos, esta organización que está en la pantalla, no es precisamente la que presenta la doctora. Esta es una propuesta personal, en tanto ella dice, bueno, hay todos estos métodos atendiendo el carácter de la actividad cognitiva del alumno. Bueno, yo le di este orden un poco pensando en los procesos de desarrollo del pensamiento apoyada en la taxonomía de Bloom, ¿no? En donde el método elemental que nos lleva a conocer, a describir, a explicar, a narrar cosas, sería el método explicativo ilustrativo. Ahí la descripción, la narración, la demostración, los ejercicios, la lectura de texto, pues nos lleva a un nivel de conocer, identificar, comprender, ¿no? Algunas cosas. Un segundo método que yo le doy un grado superior en la producción de conocimiento es el que llamamos el método reproductivo. El docente le provee al estudiante un modelo, una secuencia, un algoritmo, y él tiene que eh, con él aplicarlo y solucionar problemas idénticos. Una fórmula, ¿no? Una fórmula, un modelo, y él tiene que aplicarlo, ¿no? Un modelo matemático, una fórmula, una gráfica, una estadística, y él tiene que, utilizando eso que le acaba de dar el profesor, resolver un problema idéntico al que resolvió el profesor para explicarle. Y bueno, él resuelve con esa herramienta un problema nuevo, pero idéntico. Un problema diferente, pero idéntico en esencia, ¿no? Después viene un método que le llama la doctora la búsqueda parcial heurística. Entonces, el profesor organiza la participación del estudiante en la realización de tareas investigativas, lo cual se hace por etapas. Una vez que ya resolvió un problema a partir de la descripción que le hizo el profesor, le dio un modelo, ahora pues hay que llevarlo a que sea él quien busque e indague información sobre el tema.
ya le di el modelo, ya le di la secuencia, ya le di el algoritmo. Ahora él podría investigar cómo es que surge ese algoritmo, cómo es que se construye, cómo es que opera. Y entonces estaríamos hablando de una búsqueda parcial heurística, donde el profesor es importante no solamente porque indica las tareas, sino porque hace preguntas al alumno sobre lo que están buscando. Después viene un método que le llaman la exposición problemática, donde el docente expone el contenido mostrando y las vías de solución de un problema determinado. Con todo esto que ya tenemos, el profesor ahora expone el contenido mostrando diferentes vías de solución a un problema específico. Ya no es ese problema que se resuelve de la misma manera. Ya es un problema que puede ser resuelto de diferentes maneras. Y eso nos lleva al método investigativo, que es la búsqueda independiente ya por parte del alumno de la solución de los problemas, y en el grado más alto, el alumno plantea problemas eh, pertinentes, pero ya diferentes. Es capaz de plantear problemas, no solamente de darles diferentes soluciones, sino ya es capaz de plantear nuevos y diferentes problemas. Entonces, esos son métodos. Todos estos nosotros los utilizamos, decía yo, de manera simultánea la mayoría de las veces. Bueno, eh, después de sabemos que decíamos sin un método, pues no hay enseñanza, no hay objetivos que se logren, ¿no? Ahora, los métodos en su interior para poderse alcanzar tienen, eh, deben utilizar una estrategia, ¿no? Usted va a explicar, pero, pero ¿en qué se va a apoyar? El apoyo, eso es la estrategia, ¿no? Voy a explicar, pero ¿dónde empiezo? ¿Cómo continúo la explicación? Voy a investigar, pero ¿cómo hago? Voy a hacer una búsqueda de información, pero ¿cómo la recupero? ¿Dónde la pongo? Bueno, para eso sirven las estrategias de enseñanza. Esta clasificación que tienen aquí, pues no la maneja ningún autor. A lo largo de los años yo he ido haciendo esta clasificación de las estrategias y me ha resultado muy bien. Entonces, en un primer momento, organizo las estrategias a partir de lo que le llamo la cartografía cognitiva, ¿no? En esta cartografía cognitiva, bueno, ahí incluyo todo lo que son los mapas. Todo lo que es un mapa, ahí entra. Los mapas mentales, los mapas conceptuales, los mapas de seguimiento de secuencias, el mapa de escaleras, el mapa de, el mapa cognitivo de elemento común, ¿no? Todos esos mapas van aquí. Aquí van esos mapas, ¿no? Y nos sirven, acuérdense ustedes, que estas estrategias, así como el uso de métodos, tienen una función, claro, didáctica, pedagógico-didáctica, que es la de ordenar la información, la de darnos luz, darnos una guía, darnos orientación de cómo transitar por el proceso a partir de la organización de la información. Pero más que eso, en mi opinión, más importante que eso, es que el uso de métodos y estrategias nos permiten dar orden al pensamiento. Un pensamiento ordenado, pues nos permite tomar mejores decisiones. Dice Gamonin, mejor una mente ordenada que una mente llena. No basta con llenar de información, hay que darle un orden. Entonces, el pensamiento estratégico, tan importante hoy en día para la toma de decisiones, se logra a partir de esto, del uso de mapas conceptuales, mapas mentales, mapas de escalera, mapas de seguimiento
secuencias, mapas de elemento común, en fin, el mapa tipo PES, todos esos que hemos aprendido en algún momento y que hay diferentes autores que los trabajan, ¿no? Antonio Antolia, por ejemplo, en cuanto a mapas, es uno de los autores más recurrentes. Entonces, otras estrategias que nos permiten organizar información son los cuadros organizativos. Ahí, como su nombre lo indica, bueno, pues son cuadros, ¿no? Tienen 4 lados, tienen 4 ángulos, ¿no? Son los cuadros organizativos. Y ahí, por ejemplo, encontramos el cuadro resumen, el cuadro comparativo, la matriz de comparación, el cuadro de doble entrada, el cuadro sinóptico. Ahí entran todos estos. El cuadro sinóptico, ahí está. Aquí nos permite organizar la información, al igual que los mapas, a partir de una jerarquía que le damos. Son estrategias que nos permiten desarrollar el pensamiento inductivo y el pensamiento deductivo. El pensamiento de menor a mayor, de mayor a menor. Darles un orden jerárquico a partir de la importancia y significado que le damos también nosotros al ir construyendo, al ir elaborando estas estrategias, vamos construyendo nueva información. Bueno, la elaboración de textos propios. Esto también nos permite dar orden al pensamiento, orden a la información. Y entre ellos encontramos las fábulas, los cuentos, las novelas, las cartas, las noticias que los alumnos elaboran y tienen que darles un orden, una estructura. Las novelas, el ensayo, el cuento, eh, la carta, el recado, todos ellos tienen una lógica, utilizan palabras específicas, tienen una estructura particular. Entonces, estas estrategias también son muy útiles para poder llevar a cabo los métodos. Y yo organicé aquí otras estrategias que no tienen una estructura tan definida, sino que tienen diversas estructuras. Hay una sola estrategia con esa estructura, no cabe en un texto, no es un texto, no es un cuadro resumen, no es un mapa, es otra cosa. Por ejemplo, las preguntas guía. Las preguntas guía, no las preguntas detonadoras, sino las preguntas guías. Estas preguntas que van despejando, van creciendo en su complejidad, ¿no? Que nos sirven para ir, por ejemplo, haciendo una lectura guiada. Con este tipo de preguntas uno puede ir haciendo. Un cuestionario, por ejemplo, también cabría aquí, ¿no? En otras. Un cuestionario. Vamos a contestar un cuestionario. La elaboración de definiciones de conceptos. Bueno, eso también. Ahora, recuerden ustedes una cosa. Una estrategia es un conjunto de acciones sistematizadas. O sea, hay un paso 1, y hay un paso 2, y hay un paso 3, y hay un paso 4, y hay un paso 5. Y al ser sistematizadas, no puede uno empezar por el paso 3, tiene uno que empezar por el paso 1. Entonces, precisamente eso es lo que va dando el orden, va dando el camino, la dirección, ¿no? Entonces, para utilizar las estrategias como mapas, como cuadros, como la elaboración de textos, como las preguntas guía, uno tiene que analizar primero la estrategia e identificar dónde empieza. ¿Dónde empieza un mapa mental? ¿Dónde es el inicio de un mapa conceptual? ¿En dónde, en qué punto empiezo a hacer un cuadro organizativo? ¿Por dónde empieza una novela? ¿Por dónde empieza una carta, una noticia? ¿Por dónde la empiezo? ¿Con qué preguntas inicio el análisis de la lectura?
¿Con qué preguntas inicio? ¿Puedo empezar con una pregunta de análisis? ¿O tengo que empezar por una pregunta cuya respuesta sea la búsqueda textual de información? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Entonces, el uso de estrategias, que es parte importante de lo que le llamamos el desarrollo del pensamiento estratégico, tiene mucho que ver con didáctica, tiene mucho que ver con pedagogía, pero tiene mucho que ver también con procesos mentales. Entonces, el uso de métodos y estrategias no es precisamente abonado por la pedagogía, sino por la psicopedagogía. La psicopedagogía es la ciencia que nos va a ayudar a utilizar los métodos y las estrategias de enseñanza. Entonces, maestros, maestras, voy a dejar de compartir. Eh, un elemento importante es esta búsqueda, es esta investigación que ustedes hagan respecto a cada uno de los métodos. ¿Cuál es el paso uno del método narrativo? ¿Cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso uno para narrar, para contar un cuento? ¿Cuál es el paso uno para elaborar un mapa mental? Todo eso tiene que ser objeto de análisis, de reflexión, de búsqueda y de investigación por parte de nosotros para poderlo llevar al aula y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en este tema. Espero que les resulte tan interesante como a mí. Nos estamos mirando en el próximo video. Tengan ustedes eh, muy buen día y muy buena semana. Cuídense mucho, les deseo salud. Hasta luego.